Hola, hola, hola amigos, qué gusto volver a saludarlos en un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, en un programa que hoy tenemos emoción, vamos a tener muchos recuerdos, un programa muy, muy especial con gente que vamos a tener en vivo, que bueno, ya saben, lo habrán visto en las presentaciones, en los flyers que estuvieron dando vuelta, pero que ya en un rato vamos a presentar. Vamos a saludar primero al estudio 680 del Centro Cultural Sefarad. Hola, Lili. Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Siempre estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados de que vengan a visitarnos a este espacio donde les ofrecemos cada semana un tema diferente y, como decía Marcelo, esta semana también para nosotros vamos a hablar sobre una personalidad y un gran amigo, pero antes vamos a hablar de nuestras actividades semanales. Este domingo 14 de noviembre vamos a tener en nuestro ciclo de encuentros en ladino el raporto entre el ladino y el yiddish. El yiddish será tocado por primera vez en esta actividad Encontros de Al-Had, de la mano del doctor Carlos Yebra López. Él representa a Ladino 21 y su invitado será Gustavo Emos. Ellos nos van a hablar justamente entre esta similitud o diferencia entre el ladino y el yiddish. Para el próximo jueves vamos a tener también un tema muy interesante, es sobre la comunidad sefaradí de México, de la mano de Gastón Maya. Siempre nuestras actividades son en vivo y él nos va a contar sobre el desarrollo de la comunidad judía y de la comunidad sefaradí en este país, que es una comunidad de las más grandes que tenemos en América. Y el programa de Magazine Sefaradí por Radio Sefarad que tenemos esta semana y que justo se está estrenando en este momento, como siempre decimos, está en la programación a lo largo de todo el viernes, pero ya el jueves a la noche lo pueden escuchar. Seguimos con los crímenes o con los dramáticos sucesos que se sucedieron en el contexto de las comunidades, en distintas comunidades judías. Hemos hablado de Solachuel, y en este caso La Susona, de Sevilla, en este caso, una historia también de estas durísimas, de traición, de muerte, que tuvo mucho que ver con lo que después sucedió con la comunidad judía del siglo XV allí en Sevilla. Así que radiosefarad.com, La Susona era Susana Ben Susón. Pero bueno, quien no conozca la historia, los invito a escuchar el programa de radio. Bueno, entre nuestras nuevas actividades presenciales, esta vez esto va dirigido solamente a los que están en Buenos Aires o en Argentina y los países limítrofes que quieran venir. El 20 de noviembre vamos a tener un concierto, Cantes y Tañires, con el músico Jorge Meaudi. También vamos a tener buffet separadí y la posibilidad de degustar nuestros exquisitos bocaditos. Así que los invitamos a todos a venir a sacar sus entradas en ccsefarad.eventbrite.com.ar. Los esperamos, por supuesto. Y ya nos metemos en el tema de hoy porque hoy es muy especial, inclusive yo creo que no podemos garantizar que terminemos a la hora como siempre, hoy va a ser un poquito más largo. Contanos, Lili, qué tenemos para hoy. Bueno, hoy vamos a dedicar nuestro encuentro, como lo anunciamos, a recordar a un querido compañero y maestro, pero sobre todo un gran amigo, Soli Levi, de bendicha memoria. Marcelo y yo tuvimos oportunidad de conocerlo hace muchos años en el marco de diferentes encuentros internacionales y compartir con él y su esposa Madeleine, hermosos momentos juntos donde pudimos disfrutar de su sabiduría, su conocimiento de la cultura y la lengua judeo-marroquí, pero por sobre todo gozar de su sentido del humor y de la sencillez, bondad y de su carácter alegre, claro.
El cariño fue inmediato y mutuo y enseguida nos convertimos en muy buenos amigos. Aquí vamos a ver, te voy a pedir, Marcelo, si podemos poner algunas de las imágenes que nos muestran juntos de nuestros encuentros. ¿Y querés contarnos un poquito, Marcelo? Sí, esto fue la visita en Buenos Aires, que estuvo en el 2005, hizo varias presentaciones, estuvo en la sinagoga de Asilva hablando, que es la fundada por los descendientes de los inmigrantes marroquíes, judíos marroquíes. También estuvo en la Fundación Borges. Bueno, hubo varias actividades relacionadas con el mundo marroquí. Y a propósito de eso, nosotros siempre los comentarios los dejamos para el final, pero precisamente relacionado con este evento, quien está ahí en la foto, Jacques Obadía, en estos momentos nos está viendo por YouTube, nos acaba de mandar un mensaje, le mandamos un beso a Jack, que tuvo mucho que ver con la visita de Soli a Buenos Aires. Y también hizo una presentación, sus soliloquios insólitos, que lo hizo en el templo de Amijay, que es todo un escenario hermoso. Madeleine seguramente recordará las luchas con el proyector antes de empezar, que no quería funcionar, pero se hizo un show bárbaro, que vamos a hacer un extracto muy, muy, muy chiquito de esto, pero lo vamos a dejar para el final. Luego el siguiente encuentro fue en Confarad, en Río de Janeiro, en el 2012, donde él no podía viajar, entonces grabó un video simulando como que estaba conectando en vivo. Lo simpático del asunto es que toda la gente pensó que estaba en vivo en serio, y además tenía que ver con un diálogo entre él y vos y Liliana, sí, donde él iba a presentar a Liliana como si fuera en vivo, pero no escondíamos que estaba grabado, pero la gente todo el tiempo pensó que estaba en vivo. Vamos a ver un poquitito de ese pedacito, son 2 minutos nada más. Va a estar el principio de cuando él presenta, y después el final, ese principio y el final. Todo completo lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Estão todos aqui. Boa tarde, boa tarde. Venido bueno, me apresento. Eu não sou uma fantasma. Não. São, em realidade, o meu antepassado. Que me contrataram vossos magníficos organizadores e me sacaram do outro mundo, onde ficava desde faz mais de 500 anos descansando. Os judeus jamais me deixam repousar com os mortos ilustres, meus companheiros. Por exemplo, Cervantes, Camões, Shakespeare, Azar Ben Azaria, com seu amigo Rabbi Tarfon, o de Agadab. Enfim. Sepamos, Señora Dana, y Torah la Lunitana, y aquí está Liliana. Ahora, ¿qué dicen ahora? Tengo el placer de presentaros a la mejor intérprete. Aquí está, damas y caballeros, Liliana Benveniste. Hola, descansado, ¿cómo están? Bueno, gracias por todo lo que hemos dicho. Estamos muy emocionados de presentarte a un público que ya te conoce y te aprecia. Muchas gracias a Soli. Soli no pudo viajar. Bueno, como ven, fue muy simpático en ese momento. El video entero dura unos 15 minutos, lo pueden ver en el canal de YouTube, es muy divertido. Además tenía la particularidad de escucharlo hablar en portugués.
Y bueno, y de Río de Janeiro después nos volvimos a encontrar en UC Ladino, en el simposio de Los Ángeles del 2013, donde también pudimos volver a encontrarnos. Fue también otro gran momento para encontrarnos y irnos de cenas a la noche, y realmente la pasamos muy, muy bien. Así que bueno, esos son los 3 momentos. Hubo algún otro momento también en Herencia, me parece, pero estos 3 momentos son los que más estuvimos con él. Seguro, Y debo mucho decir, diálogo, mucho correo, nos hablábamos, nos preguntábamos cosas y teníamos una relación muy, muy, muy buena y muy amistosa. Justamente por eso, junto a Judith y Oro, a quienes voy a presentar en unos momentos, y también junto con Madeleine y Claire, su esposa y su hija que están aquí con nosotros, pensamos en honrar y recordar al maravilloso Zoli Levi en una fecha cercana a su nacimiento. Zoli nació en Tánger, en Marruecos, el 1 de noviembre de 1939 y migró a Canadá junto a su familia en 1968. En Montreal, Zoli encontró su lugar en la comunidad sefaradí. Profesor en las escuelas de la Alianza Israelita Universal en Marruecos, continuó durante 30 años una carrera de profesor en la Escuela Secundaria de Montreal. Después de jubilarse, Zoli y Madeleine se trasladaron a Toronto, donde Zoli tomó un importante papel en la comunidad sefaradí, emprendiendo al mismo tiempo nuevos proyectos. Utilizó sus muchos talentos para forjar vínculos entre la comunidad judía de Montreal y la población de Quebec en general. Adaptó a la jaquetía y dirigió varios grandes clásicos de Molière y de otros dramaturgos quebequenses de habla francesa. Y estas piezas han sido un rotundo éxito. En el documental Les Juifs du Québec, une histoire à dire, Zoli Levi interpretó magistralmente el papel de Jaim, un viejo anticuario judío que se propone contar a un joven quebequero pura lana los 400 años de historia de la comunidad judía de Quebec. Zoli fue también un eminente especialista en jaquetía, el judeo español de Marruecos, a la que le dedicó varios libros. En 2014 fue uno de los principales ponentes en la Conferencia Internacional sobre Lenguas Judeo-Españolas organizada por la UNESCO y en París. Zoli, junto a Oro y Judith, fue miembro fundador de Girinello, el más conocido de los grupos que se especializaban en la investigación y la interpretación del repertorio musical tradicional judeo-español de Marruecos. Justamente para recordar a Zoli, hoy tenemos a Judith Cohen y Oro Anaori Librovitz, y de ellas voy a hablar ahora. Pero les podemos dar la bienvenida, así compartimos la pantalla, las ven un poquito, y les hablo de cada una de ellas para después darle la palabra a Oro. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por la doctora Judith Cohen, que es etnomusicóloga, cantante y viajera incansable. Judith es procedente de Canadá, nacida y criada en la comunidad Ashkenazí de Montreal y con antepasados en las comunidades judías de Lituania, Letonia y Bielorrusia. Reside en Toronto, da clases en la Universidad de York, labor que compagina con actuaciones y conferencias en las principales ciudades del mundo. Es licenciada en estudios medievales y doctorada en musicología, ha grabado varios discos, da charlas y recitales en todo el mundo. Está especializada en música medieval, balcánica y sefaradí judeo-española, que ella misma interpreta del material recopilado en sus trabajos de campo en Turquía, Marruecos, Grecia y los Balcanes, entre otros muchos sitios. Integró el grupo Girinello junto a Oro y al inolvidable Zoli. Y también tenemos con nosotros a Oro Anaori Librovitz, que es profesora de lengua española en la Universidad de Montreal, ahora retirada. Tiene un doctorado en literatura hispánica de la Universidad de Columbia y una licenciatura de la Universidad de París.
Es especialista de la tradición oral sefardí, especialmente del romancero de origen marroquí. Ha llevado a cabo numerosas encuestas en diferentes países para recoger romances y cantares de boda transmitidos oralmente por los descendientes de los judíos españoles desde 1492 hasta hoy en día. Su colección de canciones judeoespañolas está preservada en la Biblioteca Nacional de Israel y es accesible al público también por Internet. Ha publicado 2 libros y numerosos artículos sobre las canciones tradicionales sefaradíes y ha dado conferencias en diversos congresos académicos. En 1980, junto a Soli, fundó el grupo musical Gerineldo, que dirigió hasta 1994, con el fin de difundir y dar a conocer el repertorio musical sefaradí. En 2006 fue condecorada por el rey de España por su contribución a la difusión de la cultura sefaradí y de la lengua y cultura españolas. Apasionada por la tradición oral y el teatro, cursó estudios de arte dramático y desde entonces ha dado funciones de cuentos tradicionales judíos en Norteamérica, España, Inglaterra, Israel, Brasil y Venezuela, en inglés, francés, español y, claro, también en jaquetía. Ha sido elegida como narradora recibiendo el Premio Nacional StorySave 2022, otorgado una vez al año a una cuentacuentos destacada de Canadá. Y ahora sí, le damos la palabra a Oro y después, a continuación, la vamos a escuchar a Judith. Gracias, Liliana. Pues mis recuerdos de Soli se remontan a la adolescencia. Soli llegó a la Escuela de la Alianza de Tetuán, mi ciudad natal, como profesor de francés y más adelante de español. En aquel entonces, Tetuán era una ciudad muy provinciana, donde no había mucha oferta cultural o artística, aparte por el Conservatorio de Música y Danza, la Biblioteca Francesa y el Consulado Español. Pero cuando llegó Soli, eso cambió para nosotros, los alumnos de la Alianza. Con sus 24 años, Soli tenía una vitalidad y creatividad increíbles, que en realidad le acompañaron durante toda su vida, excepto en los últimos años. Y para mí, y creo que para todos mis compañeros de clase, Soli fue como una luz, un destello, un regalo que nos llegó de manera inesperada. Su pasión docente, su generosidad en transmitir todo lo que sabía, no tenían límites. Con él descubrimos la riqueza de la literatura francesa y de la cultura hispánica. Soli exigía mucho de sus alumnos y así nosotros nos superábamos para que él estuviera satisfecho. Y una de las primeras innovaciones que hizo al llegar a Tetuán fue crear un coro. Soli no hacía distinciones entre quién cantaba mejor o peor, no. Él nos dividió en 4 grupos. Las muchachas, sopranos y altos, según nuestro rango vocal, y los muchachos en tenores y bajos. El canto nos unió y tuvimos la suerte de dar recitales en Tánger, en Rabat, en Casablanca y en alguna ocasión ante dignitarios marroquíes. Entonces, vamos a pasar la primera foto, la número 0, en que aquí estamos en el coro y debo decir que hay aquí la segunda muchacha a la derecha, se llama Miriam Hadida y vive en Buenos Aires. No sé si nos está escuchando en este momento. Nos está escuchando, escribió hace un ratito. En todo caso, quien está en el primer plano no es Soli, es una persona que presenta, ¿no? Y con los... Ya, podemos pasar esta foto. Con los... todavía no para estas. Vamos a reservarlas para más adelante.
Con los muchachos, Soli formó un equipo de baloncesto. Entonces, lo curioso era que mientras jugaban un partido, no se distinguían. El profesor, los alumnos, todos estaban al mismo nivel. Pero en cuanto terminaba el partido, Soli recuperaba su rango de profesor y los alumnos le respetaban como tal. En todas las ciudades donde vivió, después de Tetuán, que fueron Casablanca, Montreal y Toronto, Soli creó un coro. El más conocido de ellos fue el coro Quinor, que creó en Montreal y que duró varias décadas. Se destacó a nivel regional y nacional y hasta cantaron en la Zimriá en Jerusalén, bueno, en todo caso, en Israel, no sé en qué ciudad. Soli, como oriundo de Tánger, que era ciudad internacional de 1925 hasta el 56, cuando Marruecos declaró su independencia, tenía amigos de distintas nacionalidades y religiones. Españoles, franceses, italianos, árabes, musulmanes, cristianos y, por supuesto, judíos. Y creo que el ser tangerino le dio a Soli una apertura cultural y humana que le acompañó toda su vida. Para él, el teatro y el canto, la música, eran un puente entre gentes de diferentes comunidades, religiones, culturas. A los argentinos les interesará saber que en Tetuán Soli nos llevó a Tánger para asistir a un concierto de Atahualpa Yupanqui, nada menos, organizado por Sara Lebovici, Zihrona Libraja. También organizó varios viajes a Tánger, al Teatro Cervantes, donde compañías francesas presentaban clásicos de la dramaturgia francesa, Molière, Corneille, Racine, y eso era toda una aventura para nosotros. Años más tarde, cuando yo vivía en Nueva York, ya me acababa de casar y cursaba mis estudios graduados en Columbia University, Soli y Madeleine vinieron a visitarnos. Y yo en esa época ya había empezado mis encuestas de campo. Iba con una cassette grabando canciones de judeo-españolas de origen marroquí en su mayoría. Y entonces le pregunté a Soli si él sabía cantar algunas de estas canciones y me dijo que sí, me cantó algunos, sobre todo cantares de boda, algún que otro cantar para litúrgico y algún que otro romance. Así que Soli fue entre mis primeros informantes, ¿no? Bueno, cuando la vida me llevó a Montreal, volví a tomar contacto con Soli, naturalmente, y en 1980 le propuse dar un recital de canciones judeo-españolas. Entonces, él propuso traer a Kelly Amar, que en esa época era solista en su coro, Quinor, y además de Melilla, o sea que es hispanohablante, ¿no? Y una amiga mía me propuso ponerme en contacto con Judith, que en esa época estaba trabajando sobre su tesis doctoral sobre precisamente los cantares sefardíes. Y así pues dimos un primer recital y otros más, y de allí formamos el grupo Gerineldo. Bueno, ahora sí, Marcelo, podemos pasar las fotos. Bueno, entonces les explico. Aquí, la foto de la izquierda, estamos en Córdoba, donde se celebró el 850 aniversario de Maimónides, que era nativo de Córdoba, y a raíz de ese aniversario, pues se celebró un congreso internacional y nosotros hicimos la clausura, el evento de clausura de este congreso. Y a derecha, pues estamos
en la entrada de la Sinagoga del Tránsito en Toledo. Esa fue la realización de mi sueño, ¿no? Que cuando creamos el grupo digo, el día que demos un recital en Toledo, habremos cumplido nuestra misión. Pues aquí estamos. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Al día siguiente del recital, estábamos paseándonos por el viejo Toledo y resulta que la gente nos reconocía porque nos habían puesto por la tele. Y entonces nos saludaban y tal. Bueno, fuimos a un restaurante muy elegante y allí el chef también nos reconoció y me acuerdo que nos regaló un delicioso postre de profiteroles. Bueno, en ese mismo viaje resulta que estábamos volviendo a Madrid en el tren Talgo de Córdoba a Madrid. Y en el Talgo pues suelen poner música de fondo para amenizar el viaje, ¿no? Y estamos allí y de pronto oímos una de nuestras canciones por los altavoces del tren. ¿Y qué era eso? Que Soli había ido al conductor y le convenció, no sé cómo, porque eso era lo nunca visto, que pusieran una canción de Gerineldo. Bueno, ese es el lado que yo llamo un poco picaresco de Soli, ¿no? Vamos a ver ahora... Un momentito. No. Bueno, entonces realizamos giras por Estados Unidos y Canadá. Fuimos también a Venezuela, Israel, a Francia. Y Soli enriqueció nuestro repertorio, que primero se basaba en las canciones que yo había recogido. Más adelante, Judith también aportó otras canciones, pero Soli aportó sobre todo canciones paralitúrgicas que se cantan en la sinagoga para acompañar festividades, ¿sí? De Tu Bishvat, de Purim, Pesach, Shavuot, Simchat Torah. Bueno, deben de saber que Soli era un gran conocedor de la liturgia tangerina. Él conocía, por ejemplo, la cantilación de la Parashá y de la Haftará de cada semana. Realizó grabaciones de las oraciones que se cantan entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se llaman Yamim Noraim. Las recogió, hizo un libro que acompaña la grabación. Este es el libro, esta es la sinagoga de Naón en Tánger. Y ese libro es tan interesante, tan bien hecho. Están las transcripciones de las oraciones en hebreo, múltiples indicaciones de el origen de tal oración, de cómo se cantan, según el rito tangerino, y después está la traducción de estas oraciones en español, francés e inglés. Fíjense qué maravilla. Bueno, vamos a pasar ahora a algunas fotos que reflejan nuestras giras, ¿no? Entonces, esta fue en Los Ángeles, pero me parece que la fecha es más bien en 1991. Fue en... Sí, con ocasión a la celebración del 5º centenario de la expulsión. Entonces, esas celebraciones empezaron ya a finales del año 91 y, por supuesto, en el curso del 92, a propiamente hablar. Entonces, aquí estamos en California, no sé si, porque fuimos a 3 lugares, Los Ángeles, Berkeley, San Francisco, en uno de los 3 lugares. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Marcelo. Sí, bueno, esto es en Caracas, en una de las semanas sefardíes.
que eran tan notables organizadas por la comunidad israelita de Caracas. ¿Vamos por la próxima? Bueno, esto es en Jerusalén. Y aquí también es a raíz del quinto centenario de la expulsión. Creo que hay otra más. Sí, esto es en Ottawa. Estamos en una especie de, no es un escenario, pero forma parte del Museo de Bellas Artes de Ottawa, que es el National Gallery, se llama, y nos invitaron en verano y entonces tenían aquí este pequeño teatro al aire libre. Y creo que hay otra más tomada en Rochester, en el estado de Nueva York, donde actuamos también, y en el Eastman School of Music, que es muy conocida. Y sí, veo que en las fotos estábamos de guapos y jóvenes, ¿verdad? No comparen, ¿eh? No comparen. Bueno, no, esta la dejamos para más adelante, Marcelo. Bueno, entonces, a este aporte de canciones para Gerineldo, debo señalar las obras de teatro en jaquetía que Soli compuso para nosotros. Yahasra, el desván de Gerineldo, los mazales de Gerineldo, el desván de los Dembacho y Empezar quiero contar. Representamos estas obras con mucho éxito en Montreal, Israel y Venezuela. Hasta entonces no había obras literarias en jaquetía. Circulaban muchas cartas humorísticas, cassette, y a este respecto debo señalar que una tangerina, Esther Cohen Aflalo, fue pionera en este respecto. Grabó unos cassettes realmente estupendos, pero Soli fue el primero que escribió obras literarias, obras de teatro y su libro autobiográfico en 2 tomos, el libro de Salomó. Y me gustaría leer un pasaje del segundo tomo en que Soli cuenta su primera experiencia de una tormenta de nieve en Montreal. Entonces, esto era en 1968, cuando la familia llegó al Canadá. Las tempestades de Montreal son algo de espanto. La primera que nos cayó encima no se puede borrar de mi memoria. Al salir de Cuaza por la mañana para coger el autobús para la escuela, me creí que estaba en otro planeta. Todo blanco como la nieve, todo blanco como la leche. No jasqueaba, ande jadeaba el suelo y donde empezaba el cielo. Blancura. Nada más que blancura. O empecé a esperar ese autobús, o a espera que te espera babá, y los vientos que no descansaban, y esa sisión de frío, un frío cortante que se me metía por los huesos y los pies, que ya ni los sentía demorrados y congelados. Y las manos, que ya las tenía engarrotadas porque el viento pasaba por mis guantes como Pedro por su cuaza. Y las gafas ciegas por el vaho del aliento. Y la janona que parecía Hamra de Shihor. Shihor es borracho. Y las orejas moradas como las del payaso del siglo Buglió que venía a Tánger. Oh, por mí. Tánger. ¿Existió Tánger alguna vez o es que lo soñemos? ¿Dónde están, Radiali? Mi Tánger que no te veo. ¿Por qué no te dejaste de aquí tirado en este país preto como la nieve? Bueno, por fin llegó el mal logrado del autobús después de más de 1 hora de espera. Y yo, consumido porque iba a llegar tarde a la escuela. ¿Qué me iba a decir el director? No quería ni pensar en ello porque me daban escalofríos. Sí, uno de escalofríos que se juntaban a los que ya tenía entre hueso y hueso, entre diente y diente, entre carne y camisa. Al llegar a la escuela, encontré la puerta shendeada y no se veía ni una alma,
ni alumnos, ni maestros, ni coches aparcados. ¡Guau! Toco el timbre y sale el portero y me dice ¿qué hace usted aquí? ¿Que no sabe que cuando hay tempestad shutdown las escuelas? Hay que escuchar las noticias, señor, en la radio todas las mañanas, porque dan la lista de las escuelas que van a shutdown. Y me dijo también que si no quería coger una pulmonía, que me comprara esas zapatetas de goma que sirven para cubrir los zapatos, para andar por las nieves y los fangos. Guaya, fui, me las merquí, me las puse encima de los zapatos jatreados, cogí agua otra vez el autobús y me volví a Pacuaza. Ande pude hallarme con mi mujer y mi hija y mi hijo, los cuatro en la cama, haciéndonos cosquillas y atrancándonos de chocolate caliente. Desde el día de esa tempestad, la radio jadama en la cuadra, cada día desde las 6 de la mañana. Y cuando escuchábamos el nombre de mi escuela, Barron Bing High School, en la lista de las escuelas shutdeadas para mor de alguna otra tempestad, saltábamos de alegría y a dormir se ha dicho. Así pasaron los primeros meses de nuestra estancia en el Polo Norte. Bueno. ¿Dónde estaba yo? Sí, en el libro de Salomón. Bueno, vamos a pasar ahora, Marcelo, por favor, algunas fotos de precisamente la obra de esta Empezar Quiero Contar, ¿no? Bueno, Soli tenía el papel de... yo era su suegra y él estaba casado con Kelly. Y Judith era Palomba, la tía de Salónica. Pero también tenía otro papel en Empezar Quiero Contar, que era el del tarraj, es decir, el morito del horno que traía la dadafinas en esta especie de batea. Y entonces llegaba Soli, que era tan cómico, tan buen actor. Bueno, vamos a pasar, no sé si hay otra, creo que hay dos, estas son 7 y 8, sí, aquí está. Y entonces, claro, estábamos de contentas que empezamos a cantar, sí. Y lo que ocurrió con las obras de teatro que escribió Soli es que nos permitía poner las canciones en su ciclo, digamos, en el ambiente familiar donde se cantaban, en el ciclo vital, que es la verdadera función de estas canciones, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con lo de la jaquetía, Soli tenía una preocupación constante y profunda por fomentar el uso de la jaquetía, por darla a conocer, por sacarla del olvido. Él tenía conciencia que con la dispersión de las comunidades judías del norte de Marruecos, nuestra lengua vernácula estaba desapareciendo y por eso compuso ese exquisito álbum con 5 CDs, 5 discos, La vida en jaquetía para que no se pierda, que documenta, estas son las fotos, ¿no? Esto es cada uno de los libritos que acompañan el CD. Documenta la infancia de Soli en Tánger, las costumbres, los ritos religiosos, la circuncisión, las fadas, los tefelín, o sea, el bar mitzvah, la boda, la noche de Timimona. También habla del ambiente internacional de su ciudad natal, por supuesto. Tánger era muy especial. Sus recuerdos tetuaníes y su emigración a Canadá en 1968. Y este es un legado muy valioso que le debemos a Soli. Bueno, pasemos a otra de sus facetas. Soli fue un gran hombre de teatro, no solo como escritor, sino también como director y actor. Él fundó en Montreal un grupo teatral sefardí que montó muchas obras de teatro, entre otras 3 obras de Molière. Lo que hizo Soli es que transpuso esas obras de Molière
en el francés judeo-marroquí y en el marco también cultural judeo-marroquí. Y lo hizo de tal manera, con tal, no sé cómo decir, tal excelencia que él tenía. Donde tocaba Soli era excelente. No se contentaba con ser muy bueno, bastante bueno. No, tenía que ser el mejor. No lo decía él así, porque él era muy modesto. Quiero decir que sus realizaciones alcanzaban un grado de excelencia, que quede esto muy claro. Él nunca se vanaglorió de hacer esto, tal o cual, nunca. Y entonces adaptó también al contexto judeo-marroquí obras de grandes escritores franco-canadienses como Michel Tremblay y Antonin Maillet, y los invitó además a las representaciones. Y hasta montó My Fair Lady. Fue tan bonito eso. Con sus alumnos de la escuela secundaria donde enseñaba, todos los años montaba una obra de teatro, generalmente de autores quebequenses que él descubrió al llegar a Canadá. Y a medida que conocía esos autores, se los enseñaba a sus alumnos. Soli tenía también el don de la improvisación. Y aquí os voy a contar una anécdota. Resulta que una noche en que representábamos una de las obras, creo que era Empezar quiero contar, en Montreal, estábamos en el escenario, Soli y yo, desempeñando nuestro papel, y esperábamos que Judith y Kelly entraran en el escenario, pero no aparecían. Y entonces no sabíamos lo que pasaba, y Soli empezó a improvisar. Y claro, yo le seguí la corriente hasta que vimos aparecer a Judith y a Kelly, que entraron por el escenario, o sea, por la sala donde estaban los espectadores, no por los bastidores, porque resulta que alguien había cerrado con llave la puerta que llevaba al escenario. Bueno, en el momento mismo, claro, teníamos sudores fríos, pero después es que nos reímos a carcajadas, ¿no? Bueno, entonces ya pues voy a concluir diciendo que Soli nos ha dejado un legado polifacético e inestimable, y su memoria seguirá viviendo para siempre en nuestros corazones. Su vida y obra revelan un ser entrañable, un hombre apasionado, generoso, modesto, con un talento múltiple, docente ejemplar, hombre de teatro, cantante, actor, locutor de radio, escritor, director de coro, defensor incansable de la cultura hispano-judía de Marruecos y de la jaquetía. Pero esto no hubiera sido posible, todas las realizaciones de Soli no hubieran sido posibles sin el aporte incondicional de su esposa Madeleine, quien a lo largo de su carrera le sostuvo con su paciencia y su bondad, su comprensión y abnegación. Le invitamos a venir entonces a Madeleine, y ahí está Claire también. Bueno, así nos vemos todas las caras. Bienvenida a Madeleine. Gracias. Bienvenida a Claire. Es un honor y un orgullo para nosotros que nos estén acompañando. Les vamos a hacer de a poquito algunas preguntas. No tengan vergüenza, no pongan reparo. Sí quiero decirle a toda la gente que nos está acompañando que seguramente hoy no vamos a terminar en horario. Queremos hacer un homenaje como corresponde, sin correr, así que tenemos para un rato más. No vamos a terminar a las 8 en punto como normalmente lo hacemos, sino que vamos a aprovechar este espacio para disfrutar de el recuerdo y la memoria de este querido amigo. Le vamos a dar la palabra ahora a Judith, que nos cuente un poco sus experiencias, y después hablaremos un poquito con Claire y Barney. Yo quiero contar algo de ello. Yo tengo un preliminar de las cámaras de cada uno, aun cuando no están, y la veía Claire y Madeleine riéndose de todas esas anécdotas al mismo ritmo que nos estábamos riendo todos nosotros.
Bueno, Judy, te dejamos a ti ahora, te escuchamos. Bueno, ¿dónde tengo para compartir pantalla? Marcela, Como siempre, share screen, como siempre. No, es que está aquí abajo. Bueno, vale, lo veo. La única cosa que quiero decir antes es que Liliana, nunca más podré cantar Hitora la Nunitana sin escuchar ahora la voz de Soli diciendo algo como, y ahora canta Liliana. Yes, para siempre. Seguro. No, lo canto siempre, lo he enseñado a no sé cuánta gente, pero ahora saldrá siempre con eso de Liliana. Mira lo que ves. Era su genialidad para presentar. Siempre encontraba alguna relación para hacer una broma y un juego con las canciones. Vale, voy a hacer el share screen. Voy a buscar la screen sharing with two monitors. Screen sharing, es que es muy diferente. Es que no he hecho share screen. Ok. Pero ha desaparecido ahora el PowerPoint. No lo veo. Y como lo tenías preparado antes. Sí, está completamente preparado, pero es window. Ok. Lo siento, los amigos, es que estoy tan acostumbrada al Zoom. Ahora se ve, ¿no? Ahora sí. Sí, perfectamente. Y tengo que advertiros que algunas cosas que yo voy a decir ya he dicho Oro, pero quizás de otra manera un poco diferente. Entonces tendremos un poco otra manera de enfocarlo. Entonces yo tuve que empezar, estaba pensando qué voy a decir y no he podido más que poner estos puntos de exclamación, ¿no? Soli. Es que es así, cada vez que pienso en él. Y volveremos a cada una de estas fotos en un momento. Oro ya ha explicado mucho cómo empezó Jerry Neldo, pero yo recuerdo un poco algo más con detalle. Hoy mismo, bueno, el domingo que viene, el 14, serán 50 años exactamente, en 71, y yo entré por primera vez en España. Yo viajaba en plan hippie, España, Turquía, Balcanes, me encontré después de España en Marruecos, descubrí a los judíos de Marruecos por pura casualidad. Un joven marroquí me para por la calle en Fez y me dice en francés, tu n'es pas juive, no eres judía, hoy es sábado, vente, te acompaño a la sinagoga. Yo no sabía ni siquiera que había sinagoga en Marruecos. Y claro, que Soli ya no estaba, ¿verdad? Porque en 68 ya se había ido a Montreal. Pero bueno, en 74 en Montreal, unos compañeros judíos ashkenazíes me invitan a cantar canciones en yiddish para un grupo de gente mayor ashkenazí. Y una de las mujeres me dice, yo soy de Marruecos, ¿quieres que te cante algo de Larache? Yo digo, Larache, yo estuve allí hace un par de años. Yo tenía mi pequeño aparato para grabar cassette siempre y Mercedes Bochbot me cantó la versión de Landarico que sigo cantando más de 45 años después. Así empezó todo. Ahora, yo escribía mi tesis de másters sobre las mujeres y la música en las 3 religiones de España medieval. Conocí al gran profesor querido por tantos, Samuel Armister, que descanse, y me dijo él, oye, si eres de Montreal, tienes que conocer a la brillante, y sí que dijo brillante oro, no lo invento, la brillante Oro Anori Librovich de Tetuán, que había sido alumna de los mejores alumnos suyos en la vida. Oro justamente estaba preparando aquel concierto que ella explicó. Ya estaba Soli y Kelly, la cantante de Kinor, del coro sefardí, y faltaba quien tocara los instrumentos y añadiera otra voz de mujer. Así llegué a ser yo la única no sefardí, la única no marroquí, la única anglofona, como decimos en Quebec, y un poco la única hippie, bueno, la feminista, un poco de Girineldo, como aprendí a decirlo muy, muy, muy rápido. Y éramos siempre Oro Anori, directora y fundadora, y bueno, no hasta el año 94, sino siempre. Yo creo que Girineldo de alguna manera existe siempre y Oro siempre es la directora, no es que ha sido. Yo soy Kelly. Charlie Edry, que ves aquí, brillante, tocaba el violín, el oud, percusión, él mismo fabricaba los violines. Matan Boker, el hijo de nuestra Claire, nieto de Soli y de Mado, cantó en los últimos conciertos. Mi hija, Tamar,
En los últimos conciertos, nuestro amigo griego Dimitrios Petsalakis, y un par de veces Geoffrey Clarfield, músico aquí de Toronto, judío que toca el oud, y los grupos medievales Sound Square, Mio y Cine Nomine. Ahora, con Jerry Neldo, ahora ya he explicado muchas cosas. Los 4 discos que hemos hecho en cassette primero y luego en CDs que salieron en España y en Montreal. Los diferentes, bueno, Ya Hasra, qué tiempos aquellos, los mazales de Jerry Neldo, empezar quiero contar, un pie en el Mizrach y el otro en el Ma'arav, y muchas cosas más. Ya habéis visto algunas fotos, yo escogí un poco otros, aquí solo, como explicó Oro muy bien, el chico, ¿no?, que repartía la defina los sábados. Y aquí estaba diciendo, Oro, tú eres, bueno, tú, ¿cómo te llamabas, Oro? Macnin el Ancri Aburbek, ¿no? ¿Lo tengo bien? Y tú decías, Macnin te decía, vamos a ver, ¿qué ha puesto en la defina fulanita y fulanita y fulanita? Y Sole, como el chico, empieza a mostrarlo, ¿no? Un poco, y tú hacías comentarios sobre cómo cocinaba fulanita y fulanito, le hicieras mal no sé quién, y hicieras mal no sé quién. Y después tú miras Oro y dices, ¡ah! Pero el mío está abierto. Alguien ha mirado la defina mía. Y dice, Sole, no puedo decirlo como lo dijo él en ese acento inevitable, ¿no? De los chicos que hablaban un poco de español, un poco francés por la calle. Bueno, ¿tú qué te crees? Es lo que está diciendo aquí. A quien me pida enseñarlo, yo se los enseñé a todos, ¿no? Y luego coge la bandeja y sale a huella. Y hasta estos hechos de papier maché trajo hasta Israel en el avión. Y aquí está como Salomón en la pieza, y aquí el médico cristiano. Y después viene Oro, pero ya no Macnin como Macnin, sino como la curandera tradicional. Entonces había muchísima vida tradicional. Y el lado académico, bueno, la práctica que se llama, como bien sabe Liliana, contrafactum, existe en casi todas las culturas musicales. Soli me cantó mucho contrafacta para litúrgicos y laicos. Y esto consiste en coger un poema, un texto ya conocido, y ponerlo con otra melodía diferente y normalmente también conocida. Y yo hice, por ejemplo, esa transcripción está sacada de mi tesis doctoral y de mis grabaciones con Sole. Y él me explicaba todo, la ornamentación vocal judío-marroquí, los contrafactas. Y tuvimos la idea de construir un concierto entero de contrafacta. Sole cantó, por ejemplo, Lejado Di, con la melodía emblemática del cantautor québécois Gilles Vigneault. Gilles Vigneault cantaba Cher ami, c'est à ton tour de vous laisser chanter d'amour. Lejado Di, Likatalan, Bene Shabbat, Kabela. Y aquí vemos una melodía muy conocida en todo Marruecos, también en Tunisia. Entonces hicimos varias versiones. Entonces, de Sole, pescado frito, vende Jacob, vende lo frío en la sartén de Mazalcón. Y pan caliente, vende Jacob, ande lo coció en el forno de Mazalcón. Sole inventó la palabra de esta canción, la pornografía. Y luego toma la misma melodía y canta Hermana Simcha, Pesachia vino, amasa las tortas y saca y el vino. Pero también cambiando el estilo un poco, Lejado Di Likrakala Bene Shabbat de Kabela. Y con la misma melodía, pero cambiando aún más el estilo de cantar, más solemne. Entonces, Sole me explicaba todo esto. Pero también cantamos Raje Lastimosa a la mexicana. Yo creo que fue Kelly que lo hizo, ¿no? Esta Raje Lastimosa, lástima que no sea Dios. Y un día Sole vino y cantó
María Cristina me quiere gobernar así. Y estas son las cassettes, ¿no? La explicación cassette que grabé con Soli. María Cristina me quiere gobernar. Quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Aquí estamos de viaje en Nueva York. Esto era lo que se llama en Nueva York el Festival de Música del Lower East Side, un barrio todavía bastante tradicional de Manhattan. Aquí estamos en el Festival Folk en Toronto, el gran Festival Folk Mariposa. Aquí en Chinatown, en San Francisco, y aquí también en la playa con Mado en San Francisco. Mado, creo que tú sacaste la foto aquí, por eso no apareces, porque lo sacaste tú. Aquí en Israel, me parece, aquí en Los Ángeles, aquí en Israel con mi hija, cuando era muy pequeña, tenía 5 añitos, algo así. Aquí en Florida, cuando el segundo hijo de Oro era tan pequeño que todavía no había salido. Aquí en Vancouver, Tamaria tenía unos 6 años, estuvo cantando. Y yo recuerdo que tuvimos en Israel tantos ensayos que teníamos un hotel en la playa. Pero Soli llamaba a la playa, mírame y no me toques. No fuimos nunca. Aquí en California con el profesor Samuel Armistead, el que me presentó por Oro, y su mujer Annie Lori, con la cantante también que descanse, Judy Franco, la cantante que cantó muchas canciones sefardíes, y nuestros anfitriones de los festivales de música judía en Berkeley y San Francisco, músicos de Marruecos, musulmanes, que tocaban con nosotros en Ottawa, en el consulado y la embajada, aquí en Córdoba con el gran Maimónides, claro, y esta foto ya habéis visto en Toledo, y justamente el momento que explicó Oro, la anécdota que contó Oro, de que Soli fue al conductor del tren y le convenció poner una canción de Jerry Neldo. En el momento de pasar la canción, es como Soli nos miraba desde el otro lado de la puerta en el tren. Ahora, un par de anécdotas. Después del Festival de San Francisco, el domingo por la mañana fuimos a cantar en un colegio para niños judíos, uno de estos de domingo por la mañana, ¿no? Extra. Y Soli cantó de Bar Mitzvah, yo indo por un bustán, por un derecho camino, me encontré con Abramico que del Dios era pedido. Y después invito a cualquier niño que preparara su Bar Mitzvah decirle su nombre y Soli lo iba a cantar con el nombre del niño, ¿no? Moshiko, Abramico, Davidico, lo que sea. Ningún niño alzó la mano, ni uno. Silencio. Y una niña ofrece, ¿te acuerdas, Oro? Una niña ofrece, pues yo preparo mi bat mitzvah. Y sin durar un segundito, nada, ni un segundo, Soli le preguntó su nombre, era Andrea, recuerdo. Y Soli empieza a cantar y Oro y yo, y que le decíamos sin decir una palabra porque tenemos unas ganas de reírnos. Yo indo por un bustán, por una derecha camina, me encontré con Andreita, que del Dios era pedida. Y la niña muy contenta y los chicos que no hablaban español sin idea. En Toronto una noche me invitaron a una noche de henna en la comunidad sefardí para tocar dabka. Y Soli me dice por teléfono, yo le llamé a Soli, wow, Soli, ¿sabes qué? Que me han invitado a cantar para la noche de henna de fulanito y fulanita. Y me dice, tú, Judy, tienes que saber que no van a cantar nada de canciones de boda. Van a cantar algo, vamos a ver, seguramente van a cantar algo de Israel, algo, tal vez un par de cancioncillas en árabe muy populares en Marruecos, algo de Jacques Brel, y van a cantar seguramente Viva España. Yo digo, Soli, no exageres, por favor, que vamos a ver, que no va a ser así. Que yo soy la etnomusicóloga, que yo sé exactamente cómo. Dice, ya me llamarás para decirme. Llego a la noche de henna y saco, yo tenía un kaftán y la darbuka y me siento muy buena etnomusicóloga, todo lo que quieras, ¿no? Y me dicen los músicos sefardíes de la comunidad, no toques la darbuka,
¿Cómo que no toque la darbuka? No, porque tenemos ya la cosa electrónica, el sistema electrónico y el beat, ¿no? Electrónico, y va a hacer una interferencia muy grande. Solo ya que tienes el kaftán, pues muy bien, pues siéntete con el kaftán y haces como si estuvieras tocando la darbuka, pero sin hacer un sonido, ¿vale? Digo, bueno, vale. ¿Y qué es lo que cantan? Vale. Canciones de Israel, un par de canciones en árabe, Israel y viva España. Gracias, Soli. Tuve el honor, Oro ya explicó los Yamim Noraim, el gran trabajo de Soli, fantástico. Yo tuve el honor de ayudar a Soli con la transcripción musical de algunas piezas para esta colección de Piyutim, que tenía 2 volúmenes, uno con, como explicó Oro, los textos, las traducciones al inglés, francés, español, todo, y otro volumen de las partituras, no las hice todas, ni mucho menos, sino que ayudé un poco. Yo recuerdo muy bien estar en Cáceres, España, de trabajo de campo de otra cosa, con unas cassettes de Soli que me había pasado y auriculares, sentada en la estación de autobuses a medianoche de Cáceres, esperando el bus y transcribiendo los piyutim de la voz de Soli ahí en Cáceres. Y la vida en Jaquetía, que hicimos tanto mi hija como yo unas traducciones al inglés para la colección. Y claro, cómo existíamos todos, todo el mundo, antes de la creación de Soli, del espectáculo esquizofrénico. Y yo recuerdo muy bien Madeleine Madot, como estaba siempre por detrás, ¿no?, del escenario, preparándolo todo y arreglando el ordenador viejo y la zanahoria y no sé qué más. Ay, Claire, puedo contar. Claire, bueno, Madeleine y Claire son santas en muchas maneras. Ni una ni otra se considera santa, pero yo creo que sí. Pero, aparte de todo lo demás, un día, Claire, tenías 16 añitos, creo, y Soli te había pedido hacer el maquillaje para Jenny Nelno. Yo odio la maquillaje, nunca lo odio. Mi hija siempre me dice, mamá, tienes que ponerte un poco de maquillaje. Y esta vez Soli me dice, no, Judy, de veras, yo también me pongo maquillaje. Es de escenario, es de teatro, que lo tienen que hacer. Bueno, vale, si tú me lo pides, si uno me lo pide, pues nada, ¿no? Si me lo pide, bueno, ya es otra cosa. Pues Claire, con una paciencia de santa, me pone todo el maquillaje perfectamente porque tiene un talento enorme para eso, es seguro. Y me da un espejo y me miro y me dice, ¿qué? Esto no tiene nada que ver conmigo. Y me lo quité todo enteramente. La pobre de Claire, nunca acabaré de pedir perdón. Si lo haces otra vez, no me lo quito. Y de los últimos ensayos, porque un año nos llamaron, quiero que puse este primero, ¿no? Nos llamaron 20 años al día después del último concierto en 94. Nos invitaron a actuar en París para la Journée du Judaïsme Marocain. Tamar, mi hija, ahora adulta, sustituyó a Kelly porque no podía. Y en Toronto, después, las 3 generaciones con Matan, con Oro, conmigo, con Soli y Matan y nuestro amigo Dimitrios, aquí tocando todos juntos. Y el anuncio de la Alliance Française, casi el mismo día, ¿no? El 25 de noviembre del 2014, que era. Unos ensayos aquí donde estoy sentada, aquí mismo. Aquí está Soli, se ve desde atrás, y Matan. Y Matan acababa de llegar. ¿Y qué había pasado? Soli nos había dicho, mira, yo creo que Soli en aquel momento ya sabía, de alguna manera ya tenía idea que no iba a poder cantar mucho más al escenario. No sé si se lo decía con palabras, pero creo que lo intuía de alguna manera. Y nos dijo, Matan, mi nieto Matan tiene que cantar con nosotros. Y Tamar y yo decimos, bueno, a ver, ¿qué tal canta? Si canta bien, vamos a ver. Y solo le dijo, mira, vendrá el próximo ensayo y ya verás. Matan abrió la boca, cantó 3 o 4 sílabas y Tamar y yo nos quedamos diciendo, Matan, nunca más queremos cantar sin ti. Es que tiene que cantar siempre. Es que es una maravilla. Matan canta de maravilla y ya se ve que tiene también al escenario algo del carisma de su abuela.
de su abuelo y de su abuela también. Y como si estuviera toda la vida en el escenario y había sido la primera vez. En la sinagoga sí cantaba siempre, pero el escenario con Jerry Mel la primera vez. Y aquí ensayando, mi hija baila y canta flamenco y bueno, no hace falta decirlo. Y nada, son unos escritos que hice después para después. ¿Dónde hago el stop share, Marcelo? Lo vi antes cuando estábamos Déjalo así, ya lo saco yo y aquí vale. estamos todos de vuelta. Marcelo, no sé si contar la anécdota que tú me pediste contar. Bueno, cuando bajas el PowerPoint, ¿lo puedes bajar? Ya está bajado. Ya está, te estamos viendo todos. Ah, no, yo no, ok, porque yo, a ver. Ah, sí, aquí. Bueno, no sé si... No sé lo que tú digas. Es que Marcelo me pidió contarlo. Bueno, cuando estábamos ensayando el otro día para ver si todo iba bien, ¿no? La tecnología y todo bien, yo sí le conté a Marcelo y nadie más. Pero bueno, ahora me lo pides. Entonces, mi hija tenía pocas semanas, acababa de nacer, ¿no? Y yo estaba aquí en Toronto y todavía estaba Madeleine y Soli en Montreal, ¿no? Y entonces Soli me llama por teléfono. En aquel momento llamar por teléfono no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Era bastante caro, ¿no? Entonces me llama, ¿qué tal todo? La niña va bien, la pequeña va bien. Mira, para la pieza hace falta que un bebé llore. Digo, bueno, vale. Entonces, la próxima vez que llore tu hija, mi hija tenía 3 semanitas. Antes de darle el pecho, grábala, por favor, llorando. Solo hace falta unos 30 segundos, nada más. Digo, ¿qué? ¿Qué voy a dejar a mi bebé llorando 30 segundos? ¿Verás? Que no puede ser. ¿Cómo puede hacer una cosa tan dura? Y Soli dice, no, es que it's going to be okay. No, ya no se vale. Bueno, vale. Y en aquel momento no teníamos tampoco móvil, ¿no? Grabar algo no era coger tu móvil y grabar así rápido. No. Y tenía que buscar la máquina para grabar y poner el micrófono y organizarlo todo. Entonces, bueno. Y la próxima vez que Tamar llora, la cojo en brazos y le digo en inglés, ay, niña, lo siento, es que tendrás que esperar 30 segundos, 40 segunditos nada más. Porque nuestro querido Soli dice que para el teatro hace falta absolutamente. Y lloraba y apretaba 5 segunditos más, ¿no? Entonces, bueno, lo grabo y en aquel momento tampoco mandabas un MP3, tenías que hacer un cassette, ir al correos, ponerlo en un paquete, ¿no? Pesarlo, todo, mandar al paquete. Pues vale. 2 o 3 meses después hacemos el teatro y intentaba ponerme el maquillaje, pero me parece que tú me dejaste un caftán rojo, que no era un caftán marroquí, creo que era de la India, algo así, ¿no? Y en las fotos me veis alguna vez con un caftán que Oro me dejaba o Kelly me dejaba, otra vez con un vestido de Afganistán, de aquellos años hippie, ¿no? Pero esta vez era un caftán rojo de Madeleine, recuerdo muy bien. Y tenía a una amiga que estaba en el público con Tamar bebé, muy cerca de la puerta, por si Tamar llorara, ¿no? Para salir, para no estropearlo todo. Y yo, como la tía Palomba de Salónica, el personaje que soy para mí, estuvo muy bien. Y después nació el niño. Y se oye, en la pieza al niño, pero claro, a mi niña, llorando. ¿Y qué pasa? Por el caftán de Mado, porque comienza inmediatamente a bajar toda la leche, literalmente, no la leche como se dice en español, no hay la leche, no me cae la leche, no, la leche de veras. Yo no sabía, yo no iba a contar esa anécdota, pero como Marcelo me lo pidió, ¿cómo te lo voy a decir que no, Marcelo? Maravillosas anécdotas, estamos disfrutando muchísimo todos de este recuerdo. Tenemos
tantas cosas para contar de nuestro querido Soli. Y antes de olvidar, hay unos YouTubes que he puesto de los últimos conciertos en el web. Hay algunos que son privados y otros que están allí. Y nada más que buscar Gerineldo mi piel o Gerineldo, no recuerdo qué, dice la nuestra novia. Hay 3 o 4 que salieron bien. Algunos salieron un poco desafinados, yo qué sé. Pero los que salieron bien los he puesto. Y tenemos... Oro, ¿tú qué te queda de cintas, de CDs y cassettes? A mí me quedan muy pocos. A mí me quedan 2 o 3, creo. De los CDs que hemos sacado con Gerineldo. No estoy hablando de Yamim Noraim y de Soliloquio, sí, la Dina Jacatía, sino los 3 de Gerineldo, porque Soli canta mucho, destaca mucho la voz de Soli, no solamente con lo paralitúrgico, como explicaste, Oro, sino también con los romances y todo. Y es la voz de Soli más joven, la voz de Soli en los años finales de los 80 y primeros de los 90, ¿no? ¿Cuántos te quedan a ti? Tenemos que hacer algo con los CDs. No sé si Oro nos está entendiendo que le estás preguntando a ella. ¿Cuántos CDs tienes todavía de Gerineldo, Oro? ¿Repite la pregunta? ¿Cuántos CDs te quedan de Gerineldo físicamente? Muy pocos, muy pocos. Eso, ¿no? Es que tenemos que hacer algo porque vamos a aprovechar. Perdón, estoy viendo que los discos no están en Spotify, así que luego yo me encargaré, vamos a hablar para subir todo a Spotify. Sí, lo que pasa es la presentación. Sí, Judith Oro, me gustaría, estamos bastante pasadas del horario, pero no tenemos problema, pero me gustaría también escuchar un poquitito a Claire y Mado si tienen la voluntad de contarnos algo, alguna anécdota. Sabemos que Mado era la hacedora de las producciones por atrás, de todo lo bello y gracioso que veíamos por delante con Soli. Así que si quieren una o las dos contar alguna anécdota o algo que quieran compartir con nosotros, estaremos muy orgullosas de poder escucharlas. Yo puedo decir una cosa, es que cada vez que había el ensayo, ensayo, yo estaba allí sentada sola y me reía a carcajadas. Siempre me reía a carcajadas y papá paraba, me miraba, se ponía a reír también. ¡Qué bello! Clea me está diciendo, cuenta la paciencia que tuviste todos esos años de Gerineldo y de todo, del teatro, de Quinor, de todo. Pero yo iba también con él a los ensayos de vez en cuando. Y bueno, me gustaba mucho, mucho, mucho. Y aprendí también a estar detrás y hacer lo que tenía yo que hacer. Y ayudarlo. Y él te pedía cosas, te escuchaba tus ideas y se te ocurrían cosas para las obras y para las representaciones. Sí. De verdad que él me escuchaba. Y preguntaba también a las chicas si esto estaba bien o lo otro y lo arreglábamos, ¿no? Sí, no se podía no reírse cuando uno conversaba con él. Pero también él hablaba de... No sé tú como esposa, pero nosotros en las conversaciones no podíamos parar de reír, como decía Claire, era una cosa atrás de la otra, el humor ante las situaciones más insólitas y serias, estaba la respuesta de Soli para reír. Siempre. Sí, siempre, siempre. Me reí mucho con Soli. Yo recuerdo que una vez, que casi siempre hablábamos en francés o español, pero una vez me escribió en inglés, dije algo, dice,
you took the words right off of my mouse. O sea, el ratón del ordenador. Yes, typical papá. Y eso que el inglés tampoco era su primer idioma, ni segundo, ni tercero, ni nada, pero así. Pero Madeleine hablaba siempre de ti. Y yo recuerdo muy bien el día que dijo, yo no viajo más sin Madeleine. Recuerdo muy bien. Dijeron oro, que era un día que habíamos ido sin ti varias veces, y un día dice, sea como sea, yo no viajo más, no me muevo más sin Madeleine. Era como la película de la vida, porque tenerte con nosotros, wow. Era como la película de Bodyguard, ¿no? Del el guardaespaldas, pero al revés. Esa era el guardaespaldas de él. Sí, Marcelo, yo, Claro. eso es lo que hacía. Mira, aquí hay... A propósito de reír con Soli, me acuerdo que cuando Soli entraba en el escenario y mi marido se ponía a reír antes de que hablara. Digo, ¿pero por qué te ríes? O sea, dice, porque ya sé que va a decir algo. Yo decía siempre que Soli podía hacer y decir más con una ceja, ¿no? Con one eyebrow, que la mayoría de la gente del mundo con toda su voz y todo su cuerpo. Seguro. Y además a mí me gustaba mucho cuando inventaba palabras, mezclaba dos palabras de dos idiomas diferentes y acertaba el concepto justo con esa palabra recién descubierta. Era experto en esto. Bueno, a propósito de eso, los invito a ver Soliloquios Insólitos, filmado acá cuando estuve en Buenos Aires, que está en YouTube completo, no se lo pierdan, que está buenísimo. Después vamos a pasar exactamente 3 minutos de esto, pero véanlo completo porque vale la pena. No vamos a leer todos los comentarios hoy porque no vamos a pasar de tiempo, pero sí quiero nombrar quienes están presentes o escribieron algo. Está Estela Garber desde Río de Janeiro, bueno, Adrián Todo Quinteros, como siempre está con nosotros, Jacques Obadía, compañero de la escuela de Soli, con quien además me encantaría tomar un café, Jacques, que hace tiempo que no nos vemos. Alan Carcientes desde Caracas, Carla Sitonberg desde San Diego, Miriam Hadid está aquí, que te saluda, hola, Orito, te dice también ahora. Betty Klein está acá y está agradeciendo mucho este momento. Ay, Beto Matarazzo desde México, Bernard Miller desde Londres. Después los mensajes se los vamos a pasar aparte, pero quiero nombrarlos a Jay Kogenak de Miami, de Florida, de Boynton Florida. Bueno, está Alicia Cisorraz, por supuesto, no podía faltar también. Hola, Alicia. Palabras también. Hola. Alberto Moriusef desde Venezuela, Bernard Miller, bueno, todos con palabras hermosas hacia él. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar todo porque si no se nos va a ir muy tarde, pero sí vamos a pasar todos los mensajes. Pero sí queríamos nombrarlos y verdaderamente nos hemos reído como Soli merecía que lo recordemos, ¿no? Con sonrisas, con sus ocurrencias. Antes de empezar estábamos bastante conmovidos y lagrimeando un poco, pero hemos logrado hacer este programa, de este programa, un recuerdo como a él le hubiera gustado, de reír, de pensar en sus ocurrencias, de celebrarlo, que creo que es una cosa que le hubiera gustado estar presente con nosotros para alegrarse también en este momento. Les agradezco. ¿Te parece, Lili, antes de despedirnos, ponemos estos 3 minutos y después nos despedimos? Bueno, vamos a verlos, claro que sí. Son solo 3 minutos. Venido bueno y venido claro. ¿Me escucháis bien? No. ¿Funciona el micrófono? Guasanos y bueno. Está bien. Oh, la. Me estoy dando cuenta de que me estoy percatando, de que me estoy advirtiendo y observando y notando que aquí tenemos un problema lingüístico de padre muy señor suyo. Claro, porque me doy cuenta de que no entendís lo que vos estoy diciendo.
¿No entendís ese lenguaje endiamantado que yo estoy hablando? Que es el castellano puro de mi tiempo. Bueno, puro, con unas mezclecitas de por aquí y de por allá, pero no me entendí. ¿Y por qué no me entendís? Pues porque se vos olvidó esa lengua tan endiamantada que nosotros hablamos. Se vos olvidó. Y además no me entendís porque la verdad hay que decir las cosas como son. Yo llegué a un nivel cultural tan alto. Vosotros no podéis alcanzarme. Y a veces yo tampoco. Tangerino, fíjense bien en la palabra tangerino que van a comprender ahora mismo la esencia de mi inteligencia. Fíjense bien, tangerino de Tánger. Y ahora de pronto... Por eso soy tan inteligente. Porque en el alma de mi título, trastocando las letras, como tal vez los que vengan a... Bueno, no, ahora no voy a hablar de eso. Que eso es lo que hay, nada más. Muchas gracias y un beso a todos. Qué bueno es eso. Sí, eso lo hizo solo. Necesitamos de verlo entero porque creo que hay que verlo con pañales puestos. Porque uno realmente se ríe desde que dice hola, buenas noches, hasta que se despide con esto. Tuvimos la gran alegría de tenerlo en Buenos Aires, en este Soliloquios, y hemos disfrutado. La gente reía, como decíamos antes, desde que él decía hola y se presentaba solo con mover una ceja, como decía Judith. Así que verdaderamente creo que disfrutamos muchísimo la alegría de recordar a Soli. No sé si quieren decir alguna cosa más. Yo quiero agradecerlos. Muchas gracias. A ti, Claire. Yo también, muchísimas gracias. Estaba esto estupendo. Perfecto. Me encantó lo que habéis dicho los cuatro. Muchas gracias. Y nosotros nos sentimos muy contentos de que hayan superado un poquito el pudor y la vergüenza y hayan estado acompañándonos acá. Para nosotros, creo que para todos nosotros es muy importante que ustedes estén acá acompañándonos verdaderamente. Y bueno, nos vamos a despedir. Seguramente tendríamos material para hacer 10 programas. Lo vamos a ir desgranando cada año cuando me parece sea el cumpleaños de Soli, para poder gozar de la alegría de haber tenido nosotros todos contacto con él alguna vez en la vida. Para todos los que están aquí y nos se han movido desde el principio y nos han tenido a la vista esta vez bastante más tiempo que el que estamos habitualmente, con mucho cariño les agradecemos que nos hayan acompañado. Los mensajes que no leemos los vamos a pasar, por supuesto, toda gente que conocemos, amigos y gente que seguramente conoció de alguna manera a Soli, así que vamos a pasarles los mensajes recogidos del chat de Facebook, de YouTube y de Twitter. Para despedirnos siempre ponemos un video con las actividades que vienen. Ustedes, Oro, Judith, Claire, Madeleine, quédense, así nos despedimos después que terminamos la Antes del video, Marcelo, quiero darles las gracias a Oro y a Judith. No podían ser mejores testimonios. Verdaderamente les damos un abrazo y un beso de que hayan querido participar con nosotros, de contarnos estas hermosas experiencias. Las hemos tenido a las dos en otros programas, enseñándonos toda su sabiduría, y realmente aquí hemos disfrutado muchísimo de las anécdotas, de los cuentos, de toda esta actividad que han hecho junto con Soli. Así que les damos un beso grande a las cuatro y un agradecimiento enorme por habernos ayudado a llevar adelante este hermoso
recuerdo de nuestro amigo. Nos vamos a despedir entonces con el video que siempre les pasamos con las próximas actividades y nos vemos el próximo jueves con la audiencia y con ustedes nos quedamos un ratito más.